Bienvenidos a Cookminare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas jicocas. La canción Who de Jimin acaba de hacer historia al convertirse en la primera y única canción de un artista asiático en alcanzar el puesto número 1 en el top semanal de canciones de Spotify Chile. Felicidades Jimin. Jungkook continúa haciendo historia con Seven. La canción ha permanecido 658 días consecutivos en el Melon Daily Chart, superando el récord de Celebrity de IU, 657 días. Ahora, Seven se posiciona como la 41ª canción con más días consecutivos en la historia de este importante chart surcoreano. Felicidades Jungkook. Jungkook y Jimin se han convertido en los solistas masculinos de K-pop más reproducidos de todo 2025. El álbum Golden de Jungkook ya suma 762 millones de reproducciones, mientras que Muse de Jimin le sigue muy de cerca con 755 millones. Nuestro dúo A sigue haciendo historia juntos, y no podríamos estar más orgullosas. Felicidades Jimin y Jungkook. Jimin se ha unido a Jungkook como los únicos solistas de K-pop en la historia que han permanecido 52 semanas consecutivas en la lista Billboard Japan Artist 100. Queridas jicocas, sigamos haciendo stream a los álbumes Golden y Muse. Vamos a seguir rompiendo récords y demostrando todo el amor y apoyo que tenemos por Jungkook y Jimin. Y no olvidemos que Jimin está nominado en los AMAs. Puedes votar por él a través de la página oficial de Billboard. Recuerda que puedes emitir hasta 25 votos por cuenta de Google. También puedes apoyarlo comentando en publicaciones de Instagram usando el hashtag KPopJimin. Si podemos, mis queridas jicocas, hagamos que Jimin se lleve ese premio a casa. Ahora sí continuemos. Tenemos una nueva actualización de Jungkook. El culturista Choi Yang-jin compartió en Instagram unas fotos junto a Jungkook, Taeyong y el actor Song Kang. Al parecer, Jungkook aprovechó uno de sus días libres durante el servicio militar para seguir entrenando. ¿Y por quién se está ejercitando Jungkook? 지민 이거. Sabemos que a Jimin le encanta verlo así de musculoso. Y como él mismo dijo en su momento, Jungkook está enorme. 정국인 있잖아요. 거대요. 거대요? 거대요. 얘네들 튼실하잖아요. Solo miren esos brazos. Luce fuerte, saludable y lleno de energía. Y aunque también nos encantaría ver a Jimin, sabemos que él no suele mostrarse tanto. Por eso, ver a Jungkook así nos reconforta y nos alegra el corazón. Recordemos que tanto Jimin como Jungkook están cumpliendo juntos su servicio militar, así que estas pequeñas apariciones tienen un valor muy especial. Por supuesto, las vecinas ya andan haciendo teorías como siempre, pero no caigamos en provocaciones. Disfrutemos esta hermosa imagen y celebremos lo bien que se ve Jungkook. Cada actualización del Jikook nos recuerda que su regreso está cada vez más cerca. Y cuéntenme, ¿desde qué país estás esperando su regreso? Las leo. Jimin y Jungkook siguen más juntos que nunca. ¿Recuerdan que el 18 de abril, una ARMY le preguntó a Jimin a través de Beberse, ¿está Jungkook a tu lado? Y Jimin respondió, sí, eso es cierto, dejando claro que estaban juntos. Recientemente, una OP contó que vio a Jungkook cenando con sus padres en abril. Según su relato, Jungkook llevaba gorro y mascarilla, pero logró reconocerlo por sus tatuajes. Lo interesante es que esto coincide con la fecha en la que Jimin confirmó que estaba con él, el 18 de abril, justo durante Semana Santa. Entonces, ¿Jimin y Jungkook estaban cenando con sus padres? Todo parece encajar.
Sabemos que a todas nos encantaría ver fotos de Jimin y Jungkook juntos, pero también sabemos algo muy claro: Jimin rara vez publica fotos o actualiza en redes. Siempre ha sido muy reservado, y eso lo respetamos profundamente. Aún así, sabemos que en cualquier momento pueden sorprendernos con una actualización hermosa. Lo importante es que disfrutaron de su tiempo libre juntos, en familia, tranquilos y lejos de las cámaras. Y eso, queridas Jikocas, es lo que realmente nos llena el corazón. Así que, mis queridas Jikocas, no hagan caso a quienes dicen que Jimin y Jungkook no están juntos solo porque no publican fotos. Ya sabemos cómo son las vecinas, nunca están contentas. Si Jimin o Jungkook dicen o hacen algo, para ellas es fanservice, y si no lo hacen, aseguran que ya no están juntos. Nunca se conforman, siempre buscan la manera de invalidar el hermoso vínculo del Jikook. Pero nosotras sabemos la verdad. Así que sigamos dejando lindos mensajitos para Jimin y Jungkook, llenos de amor y apoyo, porque, aunque lo intenten, el vínculo entre ellos es inquebrantable, único, real y absolutamente genuino. Quiero agradecerles a cada una de ustedes, mis queridas Jikocas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta familia de Jikocas. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikoka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.